Bueno, buenos días, como decía, para todos. Qué bueno que podamos reunirnos una vez más. Eh, no por el hecho de que nos juntemos una vez más, ¿no? Sino porque realmente el Señor nos permite esta modalidad de estar juntos, de poder escuchar de su palabra, de poder hacer memoria de la persona de Jesucristo. Y quiero que abras tu Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Veníamos viendo, mientras nos permitió la presencialidad, ver la vida de las iglesias, de los mensajes de las distintas iglesias, cómo el Señor ha ido tocando fibras íntimas de nuestro corazón. El jueves hablábamos sobre tener un corazón dispuesto y rendido al Señor para servir, para poder devolver en gratitud aquello que hemos recibido, que fue la salvación. Y Leandro nos mostraba también el corazón de una de las personas de aquellas 10 que recibieron la oportunidad de ser limpiados, de ser acercados a Dios, y que su gratitud era incapaz de esconderse. Es lo que decíamos el otro día, todo lo que está en nuestro corazón, tarde o temprano sale hacia afuera. No hay cosa que podamos esconder. Si realmente en nuestro corazón abunda de la palabra del Señor, abunda una relación con Él, abunda oraciones delante de Él, abunda una vida rendida ante Él, todo lo que salga hacia afuera siempre va a ser en beneficio para las personas que están a nuestro alrededor, porque el Señor nos utiliza y nos quiere utilizar. Y en el pasaje que vamos a leer hoy Dios va a poner en consideración lo que había en el corazón de esta iglesia en Tiatira, ¿sí? Lo que estaba pasando, ¿sí? Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 18 en adelante vamos a leer. Es tal vez uno de los pasajes que más largo o el mensaje más extenso que tiene para escribir Juan a esta iglesia de Tiatira, esta iglesia en la cual estaba pasando una situación complicada en su interior, en el seno de la iglesia. Había dos grupos, dos grupos, bandos de personas, no porque estaban en conflicto peleándose el uno por el otro, sino porque algunos tenían la capacidad de entender lo que el propósito de Dios tenía para su vida, y otros estaban en ese lugar con el mismo nombre de ser cristiano, pero no viviendo con la coherencia que requería vivir como cristianos, sabiendo que ellos eran personas que también debían manifestar fe, compromiso, servicio hacia Dios, pero no tenían una vida ordenada. Entonces dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré a muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a comenzar este tiempo orando, pidiéndole al Señor que hable en nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para vivir de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a través de la tecnología, Señor, que así como muchos la utilizan para el mal, nosotros la estamos utilizando para el bien. Y Padre, te queremos rogar que tú hables a nuestro corazón y a nuestras vidas. Señor, que hoy no salgamos informados con tu palabra, sino transformados por el poder de ella. Que tú abras nuestros corazones, Señor, que quebrantes nuestras vidas,
para que realmente podamos manifestar que somos tus hijos y que, Padre, vivimos y queremos vivir conforme al modelo de tu palabra. Bendice esta mañana, Señor, y a cada uno de los que estamos escuchando. Te pedimos por aquellos que no se pudieron conectar hoy, Señor, que tú también les des de tu palabra, Señor, y toque sus corazones y vida. Dejamos esto en tus manos. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a comenzar con lo que es Tiatira. Tiatira, el significado original de la palabra tiene que ver con un sacrificio constante. Tiatira en la actualidad se sigue encontrando, si uno lo busca en el mapa, lo va a encontrar en Turquía. Es la ciudad de Akhisar, ¿sí? Es una de las ciudades que en su momento era muy célebre por todo lo que era el comercio con las lanas, con las tintorerías, con el teñido de telas. De allí, de ese lugar de Tiatira, era la mujer Lidia, ¿sí? Que ustedes seguramente se deben acordar allí en Hechos 16:4, que dice que Dios abrió su corazón para que recibiese al Señor. De ese lugar de Tiatira, que ella era una vendedora de púrpura, su negocio allí donde estaba en el libro de Hechos estaba relacionado con este lugar, o sea, trabajaban todo lo que era telas, todo lo que era lana. Era una ciudad dentro de las que se mencionan, de las iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, una ciudad que no estaba ubicada estratégicamente arriba en las montañas como para preservarse de los enemigos, sino estaba apostada o estaba puesta sobre una ciudad en las llanuras. Entonces era muy fácil llegarle con los enemigos cuando la atacaban en la antigüedad, aquellos grandes imperios que tomaban ciudades y las conquistaban. Pero es interesante cómo el Señor es el que se presenta a esta iglesia y pone dos características, en realidad pone tres. Primero, que habla sobre que es hijo de Dios, ¿sí? Esta es la presentación que hace el Señor, porque es el Señor el que quiere hablarle a su iglesia. Porque cada vez que abrimos la palabra del Señor, es Dios mismo el que quiere intervenir en nuestras vidas y hablarnos directamente a cada uno de nosotros. Entonces, cuando comienza, dice, el Hijo de Dios, versículo 18, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Hay dos características que acá presenta el Señor Jesús con respecto al mismo. Primero, cuando habla sobre que tiene los ojos como llama de fuego, la frase en el original tiene que ver con que Dios ve todo lo que nosotros somos. Todo lo que nosotros somos, y estoy hablando de lo que nosotros como personas humanas vemos en tu exterior, en tu vida, en mi vida, pero también en el interior del corazón de la persona. Entonces, cuando el Señor habla de llama de fuego, habla de que Él tiene una mirada más profunda que el ser humano ve. Nosotros vemos lo que somos por fuera, tal vez estés mirando la cámara y ves a todas las personas que la tenés en el Zoom, pero hay algo que nosotros no podemos percibir ni llegar a entender, que es el corazón del ser humano. Y Dios dice, yo tengo la profundidad, mis ojos son como llamas de fuego, yo miro allí en el interior. Es más, si ustedes prestaron atención a lo que leímos recién, versículo 23, dice, y heriré, y a sus hijos heriré a muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy, ¿qué es lo que dice ahí? Es que escudriña la mente y el corazón. O sea, Dios se presenta diciendo, yo soy el que ve todas las cosas. Lo que nadie puede ver y lo que nadie puede entender tu corazón, yo lo estoy viendo. El salmista decía en el Salmo 139, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si todos los que están al frente tuyo están como si estuvieran desnudos. Todo lo percibe el Señor. Pero el Señor se presenta con otra característica acá, aparte de que todo lo ve. Dice, y su pie es semejante como bronce de bruñido. Y acá el bronce bruñido significa el bronce pulido, el que estaba en su perfección, como si te estuvieras viendo en un espejo. Pero no está hablando de eso, de vernos, sino está hablando de que el que hace justicia. El Señor le va a hablar a su iglesia y va a decir, así como yo veo lo que está en tu corazón, así también yo hago justicia. Y ya vas a entender por qué el Señor se presenta de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de esta iglesia? Comienza diciendo el versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Ya hemos hablado de lo que significa realizar las cosas con amor, que si no hacemos las cosas con amor, no tiene no tiene sentido, no tiene valor decir que hacemos algo si no lo hacemos con amor.
Puedo participar en la música, pero si no lo hago con amor, no tiene ningún sentido. Puedo participar en el ministerio, no sé, ponerle Conéctate con Jesús, en el ministerio de mujeres, trabajar con los matrimonios, salir a ayudar a una persona, llevarle algo a su casa, o poder ayudarlo en un momento en el cual está enfermo, cuando no puede salir por lo que estamos pasando como pandemia. Puedo hacer un montón de cosas, pero si no hay amor no tiene sentido. Y es la primera característica que Dios resalta a su iglesia aquí en Tiatira. Había amor, había fe, había servicio y había paciencia, ¿sí? Porque si hay algo que tenemos que entender en la vida del cristiano, que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener la capacidad de soportar hasta la adversidad con alegría las cosas que nos pasan. El otro día hablábamos el jueves sobre cuando Pablo habla y dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Y no lo decía con la actitud de queja, de decir, pucha, me toca estar acá adentro, prisionero, encarcelado, con uno que está custodiándome al lado, encadenado a él. No se estaba quejando. Su actitud era de gozo y de alegría y decir, soy un preso de Jesucristo. Allí donde reside el verdadero gozo, cuando la actitud de nuestro corazón delante de Dios es una actitud sincera. Ahora, fíjate lo que dice con respecto a esta iglesia, dice, y que tus obras posteras son más que las primeras. Yo quiero que dejes tu dedo en ese lugar, ¿sí? Porque ahí vamos a hacer una comparación con la iglesia de Tesalónica. Ahí en el original, cuando utiliza la palabra más, dice espleión, que significa más en cantidad, pero más en calidad, ¿sí? No hacer más cosas por hacer, sino correlacionar. Hago más, pero la hago con calidad. Deja tu dedito ahí, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo, déjame que lo vea, capítulo 1 y versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses. El libro de Tesalonicenses, cuando leemos el primer capítulo, vamos a encontrar que Pablo, cuando le escribe Tesalónica, habla sobre la fe, sobre su amor y sobre su esperanza, en el capítulo 1 de la primera carta de Tesalonicenses. Pero aquí en la segunda carta no habla con el mismo tono de amor, fe y esperanza. Habla de que lo que estaban viviendo la vida cristiana, a pesar de que habían pasado el tiempo, era una vida que estaba avanzando. Y dice así, fíjate lo que dice acá, 1:3 de segunda Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Acá hay dos palabras, sí, que tienen la misma raíz de la que vimos en Apocalipsis, que es la palabra creciendo y que es la palabra abunda, ¿sí? Acá las dos mismas palabras tienen que ver con la misma palabra que está allí en el Apocalipsis. Una persona que está avanzando en la vida cristiana. Y la pregunta tal vez para nosotros reflexionar con la primera cosa que tiene la iglesia con su fortaleza, la pregunta es, ¿estamos creciendo? ¿Estamos avanzando en el camino del Señor? Estoy tratando de profundizar más su palabra, estoy tratando de pasar más tiempo, ordenando mi vida para que realmente pueda entender el propósito que Dios tiene para mí, para la iglesia acá en Villa Langostura, para que pueda utilizar mis dones, para que pueda utilizar mis capacidades, mis talentos. ¿Estoy creciendo? Fíjate que la fortaleza que pone acá Dios con respecto a su iglesia, que todo lo conoce, dice, y aún tus obras postreras son más que las primeras. Acompáñenme al libro de Timoteo. Timoteo, el capítulo 4. Porque Timoteo también refleja una faceta para que nosotros podamos entender. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículos 15. Dice así, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera Timoteo capítulo 4 y versículo 15. Te lo vuelvo a leer. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes que la palabra ahí, aprovechamiento, que utiliza el escritor en el original, significa avanzar, aprovechamiento, significa procope, que significa progreso,
y avance. Pero dice ahí, sea manifiesto a todos. Y la palabra manifestar es faneros, que significa sacar a la luz. ¿Te das cuenta de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo acá? Que cuando una persona avanza en la vida cristiana, cuando una persona profundiza en la vida del Señor y busca hacer su propósito, no solamente se da cuenta la persona que está viviendo esa relación con el Señor. Si no sabes quién la ve el resto de las personas que están a tu alrededor. Si uno dice, estoy avanzando y conociendo y creciendo en el camino del Señor, hay algo que tenemos que entender, que aquellos que profesamos con la boca, decir que estamos haciendo, se ve hacia afuera y se manifiesta. Pablo le decía a Timoteo, para que tu aprovechamiento, para que el avance en tu vida, para que el progreso de tu vida espiritual sea manifiesto a todo. No se puede esconder cuando uno camina con el Señor. No se puede esconder cuando uno vive al Señor. No se puede esconder cuando uno está avanzando en el camino del Señor. Pero hay una clave acá, en el capítulo de Timoteo 1, versículo 15, que es la palabra ocúpate. Ahí la palabra ocúpate es meleteo, que significa entregar por completo. Si vos querés avanzar en tu vida cristiana, si querés ver progreso en todas las cosas que estás haciendo, hay un secreto. Tenés que estar ocupado. Y eso significa tenés que entregar tu vida por completo. No se puede entregar parte de nuestra vida para decir, Señor, vos manejás mis horarios de 8 a 12 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana cuando me levanto y hago el devocional. Pero desde las 9 de la mañana hasta las 8 del otro día, yo lo voy a manejar como a mí me parece. No se puede llegar a avanzar en la vida si no hay una entrega completa de aquel que está dispuesto a seguir al Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba del discipulado? Dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, decía en primer lugar. Tome su cruz y sígame. Hay un proceso de renuncia en la vida de cristiano. Hay un proceso de entrega completa. Mientras más entreguemos nuestras vidas al Señor, el Señor más grandes cosas va a hacer en nosotros. Porque está viendo corazones dispuestos, no por obligación, sino porque han entendido el precio de su salvación. Entonces, vos fíjate aquí en este primer lugar, ¿estamos creciendo? ¿Estamos avanzando en la vida del Señor? La iglesia de Tiatira tenía esta fortaleza. Ellos seguían creciendo, ellos seguían avanzando. A pesar de, y ahora vamos a ver sus debilidades. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es interesante en este versículo, ¿sí? Que el escritor cuando se pone a redactar Juan, el Espíritu haya puesto esta palabra aquí en el medio, ¿sí? Que dice en el versículo 20, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Sabes lo que significa en el original tolerar, que significa eao? Significa permitir o dejar pasar, ¿sí? Permitir o dejar pasar. Se nota por lo que dice el escritor y la palabra aquí en este lugar, que había un grupo de personas que se estaban permitiendo en su vida cosas que no agradaban al Señor, y es más, hay una cosa que no llego a entender, o que realmente la palabra de Dios lo dice así, pero, o sea, entender en el sentido de, no me cabe en la mente, ¿cómo puede ser que la iglesia de Dios, en este lugar, teniendo obras, teniendo fe, teniendo ese compromiso de servir al Señor, de avanzar en su vida, haya habido personas en el lugar donde dice que estaban fornicando, ahí en el versículo 20, versículo al final dice, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, idolatría? ¿Cómo podía ser que la iglesia estaba avanzando en obras, pero a su vez estaba tolerando, estaba permitiendo que otro grupo de personas dentro de la iglesia, a través de Jezabel, estuvieran viviendo así? ¿Cómo podría ser? ¿Saben qué? El secreto está que muchas veces nos olvidamos de que pequeñas cosas que nos permitimos en nuestra vida manchan nuestra salud
espiritual. Dice Eclesiastés que una sola mosca hace perder el perfume del perfumista. Si ustedes se ponen a mirar, por ahí podemos tener un vaso de agua o una jarra para tomar agua y tal vez estamos trabajando. Si cae una mosca en ese lugar, en esa jarra, seamos sinceros, agarraríamos la jarra, sacaríamos el mosquito o la mosca que cayó adentro y agarro y sigo tomando el agua como si no pasara nada. A nosotros nos pasaría, nos daría primero un acto de repulsión, porque estamos viendo que hay dentro del agua una mosca, o que haya caído agua sucia dentro del agua que estábamos por tomar. Ahora el escritor dice, una pequeña cosita puede echar a perder el perfume de aquel que se llama el perfumista. Mira, vamos a Cantares, el libro de Cantares, en el Antiguo Testamento, capítulo 2 del libro de Cantares. Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares capítulo 2. Cantares el capítulo 2 y el versículo 15. Acá está hablando dentro del seno del matrimonio, ¿sí? Dentro de la relación entre el hombre y la mujer. Pero el mismo principio que se aplica para las relaciones es el mismo principio que se puede aplicar para la vida cristiana en general. Dice capítulo 2, versículo 15, casadnos las zorras pequeñas, 2:15, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. ¿Qué es esto de casadnos la zorra? Y habla justamente de zorras pequeñas. Por ahí para nosotros yo he visto viñedos en mi niñez a través de un programa que nos regalaron un viaje y fuimos con un primo mío y conocimos parte de los toneles de lo que sería la parte del comercio de la vinería ahí en Mendoza. Pero cuando uno ve los viñedos así en la tierra, va a ver que están todos con la misma altura, con sus cuadros, los lugares donde se posa la planta. Pero hay algo interesante con respecto a la vid, que hay que cuidarla, ¿sí? Hay que protegerla. Tiene que tener unas medidas de seguridad como para que los animales no entren, no te rompan las plantas o las destruyan. Pero había acá algo que menciona el escritor que son las zorras pequeñas, ¿sí? Las zorras pequeñas eran aquellas que entraban por los huecos, por las endijas, por los lugares más pequeños de la vid y comenzaban a tratar de agarrar o comer lo que estaban viendo de las vides. Pero como eran chiquitas, ¿sí? Y no llegaban como las grandes, ¿qué hacían? Se saltaban y se colgaban de la rama. Y se colgaban de esa rama y arrancaban una rama para poder lograr su objetivo. Eso hacían las chiquitas. Las más grandes no. Las más grandes, como eran de mayor porte, tamaño, no hacían falta que saltaran. Directamente se paraban y trataban de manotear lo que querían comer. ¿Sabes cuál es la enseñanza que está poniendo el escritor acá? Que así esas pequeñas cositas son las más dañinas para nuestra vida. Cuando nosotros toleramos en nuestra vida pequeños pecados, pequeñas cosas, por ejemplo, no leer la Biblia, ¿sí? Hoy no la leí y no va a pasar nada, no me va a descender un rayo del cielo, pero son pequeñas cosas que vos toleras y que son dañinas para tu vida. Hoy no me pasé tiempo orando, ni conociendo la voluntad del Señor, ni clamando a Dios para que me ayude a transformar mi vida. No oré. Sé que oro cuando estoy dando comida, cuando estoy por comer, ya sea el almuerzo, la merienda, lo que sea, pero no tengo tiempo de oración. Entonces es algo pequeño, no pasa nada. Tal vez no esté quitando las cosas que tolero, ver cosas que veo en la tele, o cosas que me permito ver en el celular, o perder muchísimo tiempo en un montón de cosas. Ayer hablábamos con los varones y una de las cosas que hablábamos con respecto a este material que vamos a estudiar, que es un hombre conforme al corazón de Dios, es que muchas veces el hombre está dispuesto a hacer sus propios deseos, ¿sí? Y habíamos visto el ejemplo de Saúl, que él tenía que estar cuidando del pueblo de Israel, protegiéndolo de sus enemigos, pero él andaba detrás de sus deseos. ¿Cuál era su deseo? Ir detrás de la cabeza de David. Y mientras él estaba persiguiendo a David, dice que por otra esquina del reino habían entrado los filisteos y habían hecho como una invasión al pueblo de Israel. Y a veces vivimos de esa manera en la vida. Toleramos pequeñas cosas que son nuestros deseos, que son las cosas que nosotros apetecemos, que nosotros queremos hacer. Y no nos damos cuenta que esas pequeñas cosas que pasan en nuestra vida
son las que realmente nos dañan, hacen que nuestra vida no sea fructífera, hacen que nuestra vida se seque muchas veces y hace muchas veces que no llevemos honra a Dios. Acá el escritor le estaba diciendo, ustedes toleran a Jezabel, lo que enseña, lo que profetiza, que seduzca a mi pueblo, y encima dice, los ha llevado hasta fornicar. Cuando nosotros no le prestamos atención a esas cosas pequeñas en nuestra vida, que para nosotros son casi insignificantes, porque las dejamos que pasen a nuestra vida. Permitimos que un hueco de mi vida penetre un pecado, penetre un mal pensamiento, penetre una mala decisión. Son pequeñas, no pasa nada, pero son las que más nos dañan y destruyen nuestra vida. Por eso el escritor decía, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dios no está hablando a nosotros, te está hablando a vos, me habla a mí. No dejes pasar las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas son las que realmente debilitan nuestra vida y la destruyen. Ahora, hay otra cosita más, ¿no? Que vamos a ver dentro de las debilidades. Dios realmente está marcando acá que esta Jezabel estaba siendo muy dañina para la iglesia y estaban tolerando que esto fuera así. Pero fíjate que vamos a ver un proceso de gracia de parte del Señor. Dice el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. En estos dos versículos hay tres palabras que se repiten, y es la palabra arrepentimiento. Lo dice en el versículo 22, 21, que lo dice dos veces, y en el versículo 22 lo dice una vez. Acá quiero que vos prestes atención a esto. Porque estamos hablando de una iglesia que estaba caminando, que estaba creciendo, que estaban teniendo obras, pero de una iglesia que estaba tolerando el pecado en su vida, en el seno de la iglesia. Y Dios le está diciendo acá, le he dado tiempo. ¿A quién le había dado tiempo? Se lo había dado a Jezabel. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que tome conciencia. Le he dado tiempo para que vuelva en sí. Hoy Nendo nos hacía hincapié en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dice volviendo en sí, hay una frase que dice así. Un pasaje que dice volviendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre. Hasta ese momento, dice la palabra del Señor, estaba enceguecido por lo que él quería hacer y cómo lo estaba viviendo. Y estaba en un momento de penuria, de angustia, tocando el fondo de su vida, porque no había obedecido a su padre, ni había valorado lo que el padre le había dado para su vida. Pero acá está diciéndole que Dios le había dado tiempo a Jezabel, tiempo para que se arrepintiera, tiempo para que reconociera su pecado. Pero ¿sabes que veo otra cosa acá de la palabra del Señor? Es que no solamente le estaba dando tiempo para arrepentirse, sino que le había hablado. Dios había hablado su vida, porque la respuesta que dice en el versículo 21, pero no quiere arrepentirse, es una actitud del corazón de Jezabel. No estaba dispuesto a reconocer que Dios le estaba diciendo, no podés vivir de esta manera. No podés estar viviendo bajo el pecado. No podés estar conviviendo en el seno de la iglesia como si nada fuera a pasar. Y sin embargo, la actitud de Jezabel dice, no quiero. ¿No te ha pasado que muchas veces cuando le decimos a nuestros hijos, hace esto, a veces te dice la respuesta, no quiero, no lo quiero, no lo quiero hacer? ¿Sabes qué es lo que estoy viendo acá? El proceso de misericordia de parte del Señor. Ahí utiliza la palabra tiempo, dice, y le he dado tiempo, en el original cronos o cronos, que significa un intervalo, una oportunidad individual. Tal vez uno pueda pensar en esto y pensar en su vida. ¿Cuántas cosas el Señor nos marca dejar? ¿Cuántas cosas Dios nos está diciendo, no tengas esa amistad, está siendo dañina para tu vida? Te está alejando del verdadero propósito de Dios. Tal vez tengas que dejar hábitos
Acá el hábito de Jezabel era el hábito de la soberbia. No estaba dispuesta ni siquiera a reconocer que estaba en el error. No estaba dispuesta ni siquiera a bajar la guardia y decir, Señor, tenés razón, yo me estoy equivocando. No estaba dispuesta realmente a renunciar a pecados. Fíjate que el Señor, cuando comienza, vuelve a decir, yo soy el que tiene los ojos como llama de fuego. El cristianismo del siglo XX piensa que el Señor pasa por alto muchas cosas. Que el Señor es grande y misericordioso. Sí, lo está diciendo acá. Acá hay un proceso de misericordia. Dios le había hablado a Jezabel y le estaba diciendo, arrepiéntase. No solamente a ella le estaba hablando. Dice ayer a continuación en el versículo 22, he aquí yo arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, no le estaba hablando a Jezabel solamente. Había un grupo en la iglesia que estaba conviviendo con las mismas prácticas de Jezabel, con las mismas enseñanzas de Jezabel, y Dios le estaba diciendo, a ellos también ustedes deben arrepentirse de sus obras. Qué fácil es decir, este mensaje va para fulano. Este mensaje va para tal hermano en la iglesia. Este mensaje va para tal hermana en la iglesia. Pero qué difícil decir, el Señor me está hablando a mí. El Señor me está convocando a mí a arrepentirme del pecado, a arrepentirme de vivir una vida con falsas enseñanzas. Mira, si vos dejás la palabra del Señor, si vos haces a un lado el consejo de la palabra del Señor, ¿sabés quién es el maestro de tu vida? Sos vos. Y el Señor Jesús decía en Jeremías, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? No podés confiar en vos mismo. Pero ¿cómo somos nosotros, no? Muchas veces le decimos al Señor, déjame que yo tome la decisión. Pero el Señor te dice, lee, congregate, estudia, profundiza, crece, lleva a tus hijos a los pies del Señor. No, déjalo. Déjame que yo voy a hacer y voy a educar como yo quiero a mis hijos. Le voy a enseñar lo que yo quiero. Estás confiando en tu corazón. Estás confiando en que lo que vos crees y lo que vos pensás es superior a lo que Dios tiene para darte. Hay un proceso de misericordia. No sé qué Dios te está hablando a vos para que vos dejes cosas. No sé qué Dios te está marcando, pero escuchá lo que dice acá. Tiempo, tiempo, tiempo. Estoy dándote tiempo. ¿Para qué? Para que te arrepientas. ¿Sabes la palabra en el original? Es metanoneo, es cambiar de mente, cambiar de actitud, cambio. Dios está esperando cambio. Cambios en tu vida, cambios en mi vida. Ahora, veo un proceso de gracia en el versículo 21 al 23, pero también veo un proceso de disciplina. ¿Sí? Dios, por eso cuando comienza el versículo, viste, dice, el que tiene los pies semejantes como bronce bruñido, porque decíamos recién, es el único que puede aplicar justicia, y Dios es justo. Primero porque te habla para que te arrepientas. Segundo porque espera que vos reacciones y que yo reaccione ante el consejo de su palabra. Pero en tercer lugar, versículo 22, he aquí yo arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella adulteran. Proceso de disciplina. Nadie le gusta que lo corrijan, ¿no? O que le den un chirlo en la cola, ¿no? A nuestros hijos más pequeños. ¿Y cómo hacemos con nuestros hijos más grandes? Porque un chirlo en la cola ya no va, ¿no? Es medio difícil darle un chirlo en la cola si tiene 15, 14, 16. Pero hay un proceso de corrección. Disciplina. ¿Sabes lo que estaba diciendo acá el Señor? No solamente iban a estar en enfermedades, si yo arrojo la cama, acá estaba diciendo, yo los voy a llevar a la enfermedad, al lecho del dolor, así como se acostaron en el lecho para fornicar, así yo los voy a tener allí en ese lugar con la enfermedad. A ese lugar los llevaba el Señor.
Y no solamente eso, sino que también iba a poner en el medio de sus vidas, ¿sí? En el medio de sus vidas, tribulación. Llevarlos a estar en una situación crítica. Crítica. Ahora, el proceso de la disciplina del Señor es por amor hacia cada uno de nosotros. Por eso dice el 23, y sus hijos heriré a muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué disciplina el Señor? ¿Por qué disciplina el Señor? ¿Vieron cuando uno va a Hechos capítulo 5? Encontramos la historia de Ananías y Zafira, ¿sí? Los dos que habían vendido una propiedad, un porcentaje se quedaron para ellos, pero el conflicto fue no es que se quedaron un porcentaje para ellos. Estaba bien si tomaron esa decisión. El conflicto estaba que ellos habían mentido y dijeron trajimos todo, aunque se habían dejado una parte para ellos. Ese fue el motivo. El motivo de que estaban mintiendo. Y cuando van y se presentan a Pedro, Pedro dice, ¿por qué conveniste en mentir? ¿Por qué te dedicaste a mentir? No les has mentido a hombres, sino les has mentido a Dios. Y cae muerto uno. Y después viene el otro y también cae muerto. Pero dice ahí que en toda la iglesia cayó temor. ¿Sabe por qué se ejerce disciplina? Para que sepamos que con Dios no se juega. Para que sepamos que Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Él no va a tomar por inocente al que comete pecado. Lo va a hacer responsable de aquello que está viviendo. Por eso, cuando Juan le escribe a esta iglesia, dice, hay tiempo para arrepentirse, hay un proceso de gracia, acojámonos a ese proceso. Pero si no entramos en el proceso de arrepentimiento, Dios va a tener que disciplinar. Y va a tener que tocar nuestras vidas y hasta lo más profundo de nosotros para hacernos entender que Él es Dios. Que Él es Dios. Pero también hay un proceso de cuidado. Dice ahí a continuación, versículo 24. Y fíjate que acá cambia el tono del discurso que estaba diciendo Juan, de los que estaba escribiendo. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿te das cuenta que había dos grupos? ¿A cuántos no tienen esa doctrina, la enseñanza de Jezabel, y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo los digo, dice, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. No le está diciendo ni le está culpando a este grupo que estaba en el medio. Le está diciendo, a vosotros yo los voy a cuidar, pero permanezcan fieles hasta que yo venga. Yo no sé si tal vez estás viviendo de esta manera delante del Señor, en fidelidad, en amor, en compromiso, en crecer. Dios nos llama a crecer. Es evidente el crecimiento. No se puede esconder. Recién comenzamos el Zoom y nos miramos nuestros hijos y qué grande que está. Y uy, está por arriba de la mesa y por aquí. Crece. Crecen nuestros hijos. Y es evidente que el crecimiento es natural si realmente estamos alimentándonos como corresponde y abrazados como corresponde a la voluntad del Señor. Pero si no hay crecimiento, estaríamos preocupados y estaríamos buscando los medios por los cuales no crecemos. Bueno, acá había un grupo que estaba creciendo y se había mantenido fiel al Señor. El Señor dice, no les voy a imponer más nada, pero lo que ya tienen, no hagan como el resto. ¿Sí? Y acá está la advertencia para nosotros, que hay un proceso de cuidado del Señor, pero también hay un proceso de reconocimiento nuestro de que lo necesitamos a Él. El que piensa está firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. Tal vez este grupo podría haber pensado, pero nosotros somos mejores porque no tenemos la enseñanza, no estamos haciendo este pecado, no estamos así tan ofendiendo al Dios, pero estamos viviendo nuestra vida. Y el Señor dice, guarda, aún así, no confíes en ti mismo, reténelo hasta el final. Reténelo hasta el final. O sea, seguí dependiendo del Señor.
Seguí dependiendo de Él. Seguí abrazándote a Él. A confiar en su palabra, a confiar en lo que Él dice. ¿Por qué? ¿Por qué debo seguir al Señor? Vieron que siempre los chicos te preguntan, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y vos tenés que darle las razones por las cuales hacer. Vieron que nosotros hoy en la Argentina la justicia casi no existe. No hay un parámetro de justicia, cada uno hace lo que quiere y el que hace lo malo lo premian muchas veces, ¿sí? Y muchas veces se toma lo malo como bueno. El otro día, no sé si ustedes se enteraron que la Argentina dentro de la ONU, donde está, es uno de los 25 o 27 países que votó en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Votó en contra en el hecho de decir, si todos hemos seguido las noticias o hemos escuchado, o si no lo escuchaste, hubo una batalla y un conflicto entre Hamas, un grupo terrorista, contra Israel. Hizo un bombardeo, trató de destruirla a Israel con muchísimos misiles. Ante esa provocación, el pueblo de Israel lo que hizo fue formar, a través de sus propios sistemas de seguridad, enviar pequeños misiles para destruir los misiles grandes en el aire antes de que lleguen a la tierra. Algunos pasaron de largo y cayeron en otro lugar. ¿Saben cuál fue la condena que les dieron al pueblo de Israel? Que supongamos, si ellos enviaron 1000 misiles, estos enviaron en represalia o en respuesta 3000 misiles. O sea, respondieron a una agresión con más agresión. La ONU los condena al pueblo de Israel por exceso de defensa. Y Argentina dice, tenemos que hacer una investigación profunda porque estos son crímenes de guerra. ¿Contra quién? Contra Israel. ¿Quién había empezado la batalla? ¿Quién había sido el que había comenzado? Jamás. Y sin embargo, en vez de condenar el ataque y el terrorismo, estamos condenando al pueblo de Dios. Estamos condenando a Israel. Ahora te das cuenta, uno puede pensar, ¿y para qué me sirve hacer las cosas bien? ¿Para qué seguir siendo fiel y permaneciendo constante, leal al Señor? ¿Por qué seguirlo? Primero por lo que es Él. Pero acá Dios pone dos promesas para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, perdón, para la iglesia de Tiatira. Fíjate lo que dice el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabes lo que está diciendo acá? A los que permanezcan fieles, les voy a dar la oportunidad de gobernar conmigo en el reino. Primera cosa, les daré autoridad. Segunda cosa, les daré la estrella de la mañana. El Señor Jesús se presenta como la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16. El premio de estar con el Señor. ¿Y saben qué? Siempre encontramos que nos vamos cayendo en el camino del Señor y comenzamos a ver que las cosas no nos salen como nosotros queremos. ¿Sabes que Dios nos llama a seguir confiando en Él? No por lo que nos va a dar, sino porque lo vamos a tener a Él. Nuestra mayor satisfacción es poder entrar en los cielos y ver a aquel cómo nos amó, poder ver sus manos, ver su costado, ver su amor por cada uno de nosotros. El mensaje de Tiatira termina con tal vez el himno, versículo 29, que repite, o la frase que más repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo estoy seguro que el Señor te ha hablado. A mí me habló mucho. Estoy seguro que el Señor ha tocado la fibra más íntima de tu corazón. No rehuses escuchar a Dios. Decía Hebreos, y con esto termino, decía Hebreos que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando uno utiliza la palabra endurecer, la palabra en el original significa encallecer. ¿Alguna vez te salió un callo en la mano?
para los que somos medio tiernitos, yo hablo porque cuando empiezo a trabajar siempre me salen callos. Pero cuando vos empezás a trabajar, viste que vos tenés acá la piel sensible, ¿no? Se hace una burbuja de agua, ¿sí? Esa burbuja de agua, ¿sí? Empieza así, te duele, te molesta, es algo que te irrita, pero cuando esa burbuja se va y vos persistís, ¿sí? Persistís en tocar, en agarrar esa herramienta o el trabajo que estás haciendo, comienzan a formarse acá lo que se llama callos, comienza a endurecerse. Y sabes qué, lo que está diciendo el escritor, que muchas veces, ante la palabra del Señor y ante el consejo del Señor, en vez de decir, Señor, tenés razón, terminamos endureciéndonos. Nos duele, una, dos, tres veces, nos sigue doliendo, pero seguimos persistiendo ahí en contra de lo que Dios dice. Y ya no me empieza a doler, ya se forma la dureza. Y cuando se forma la dureza, ya no sentís nada, ya no sentís nada. Quiera Dios que hoy realmente despiertes al consejo de su palabra. No te endurezcas, sino al contrario, reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros. El único que tiene la autoridad para mirar en el interior de nuestro corazón y nuestra vida, y el único que tiene para darnos con justicia lo que cada uno realmente merece. Vamos a orar, ¿sí? Así vamos a terminar en este tiempo. Padre, te damos gracias por este día que tú nos das, por darnos de tu palabra, Señor. No hay nada más preciado para el ser humano que escuchar tu voz, que escuchar tu consejo, que escuchar, Señor, que realmente nos amas, que realmente, Señor, te preocupas por nuestras necesidades, que estás pendiente de lo que pasa en nuestro corazón. Pero, Padre, te rogamos para que tú transformes nuestras vidas, que realmente hoy no luchemos con el consejo de tu palabra, que realmente tomemos en serio, Señor, que hay un Dios que está sentado en el trono y que ese Dios es el que gobierna nuestras vidas. Pero Padre, así como está sentado en los cielos, que también estés sentados en el centro de nuestro corazón, tomando las decisiones, guiando nuestras vidas, ayudándonos a reconocer nuestro pecado y nuestra maldad. Te rogamos para que podamos realmente ser hombres y mujeres que te sirven, que se entregan a ti, que buscan el propósito para la cual fuimos creados y la cual fuimos comprados. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Bendecinos y gracias por esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.